Ok, entonces les voy a explicar en qué va a consistir. Vamos a hacer. Entonces, la idea está así. El problema, como ya les dije, pues lo iba a buscar de un video de YouTube. Entonces, ay, sí. Entonces, este fue el video de YouTube que encontré. Voy a presentar así las diapositivas porque no sé por qué me aparece la barra de menú de inicio. No la puedo quitar. Entonces, este fue el video que encontré. Todos lo pueden ver. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Les voy a estar compartiendo estas diapositivas. Entonces, ¿de qué se trata este problema? Bueno, el problema consiste en modelar Es el del un edificio edificio, ¿no? cuya base tiene, bueno, está siendo perturbada por una fuerza externa que es sinusoidal, que va a estar simulando un sismo. Entonces, aquí tenemos dos modelos de edificios. Uno que no tiene nada, ningún tipo de protección, y otro que tiene estos resortes que absorben la energía. Entonces, vamos a verlo otra vez. Ok, entonces el examen va a consistir básicamente en modelar este sistema. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos del examen? Bueno, la calificación de este examen o proyecto, ya no sé cómo llamarle ni siquiera, se asigna en base a test en estos puntos. Lo primero que van a tener que responder es encontrar un lagrangiano que represente un sistema de n pisos. Es decir, una expresión de un lagrangiano que sea y que y te pueda describir una cantidad arbitraria de pisos para el sistema sin resorte primero. Entonces, o sea, primero tendrían que encontrar un lagrangiano para el sistema con un piso, luego para el sistema con 2 pisos, luego con 3 pisos y generalizar. Entonces, el primer objetivo sería encontrar este lagrangiano que represente el sistema de n pisos. Y aquí va una parte importante, con y sin resorte amortiguador. Es decir, van a tener que construir lagrangianos para el sistema sin resorte y con resorte. Luego, una vez que ya tengan el lagrangiano, van a tener que resolverlo numéricamente para que puedan observar cuál es la dinámica del sistema. La fuerza externa que está actuando sobre el sistema la vamos a modelar como una fuerza sinusoidal que tiene una cierta amplitud A y una frecuencia omega t. Entonces, una de las preguntas importantes es, ok, ¿de qué depende la estabilidad de un edificio? O sea, ¿de qué parámetros depende la estabilidad de que no se caiga? Entonces, bueno, parte del objetivo del examen es investigar esa estabilidad y también investigar cómo cambia la estabilidad del edificio cuando añadimos M resortes amortiguadores, donde cada resorte amortiguador es cada uno de estos. Hasta aquí, bueno, hasta aquí a lo mejor tienen algunas dudas. Voy a mostrarles cómo van a comenzar a plantear un problema como este. Recomendaciones sobre este examen.
Yo les recomiendo que comiencen a plantear el sistema progresivamente, es decir, que primero obtengan el lagrangiano para un edificio de un piso, luego para 2 pisos, 3 pisos, y a partir de sus resultados traten de generalizar a una expresión para n pisos. Otra cosa, se plantea lagrangiano tiene que ser inercial, es decir, que nuestro sistema de referencia aquí va a tener que estar fuera como de la tablita que se está moviendo. Tiene que ser inercial, es decir, estar totalmente estático y em, pues nada, eso, tengan cuidado al plantearlo. Em, pero sin embargo, para visualizar la dinámica, es mejor pasarnos al sistema de coordenadas del interior del edificio. Y ahorita les voy a explicar cómo va a ser eso. Y segundo, si queremos investigar la estabilidad del edificio, pues, ¿cómo medimos si el changarro es estable? Eh, la respuesta más evidente sería que es estable si el edificio no se derrumba. Y esto se puede medir a través del ángulo de las paredes. Y bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? Les voy a mostrar una aproximación de cómo pueden empezar a modelar. Yo decidí modelarlo de una manera más simple. O sea, aquí lo que tiene son varillas rígidas que sufren deformaciones y por estas deformaciones es que el edificio tiene ciertos grados de libertad de moverse, ¿no? Eh, para simplificar el planteamiento del problema, yo les propongo lo siguiente. Vamos a considerar que en cada piso lo que está pasando es lo siguiente. En cada piso tenemos 4 partículas, unas que son las partículas del suelo, M1 y M2, y otras que son las partículas del techo, M3 y M4. Y cada una de estas partículas está conectada con las de abajo por medio de una pared. Y la pared resulta que se puede como, es- ¿cómo decirlo? O mejor dicho, se puede desplazar un cierto ángulo θ1 según, pues, cómo es la fuerza externa este, esté afectando la posición. Entonces, ese desplazamiento de la pared lo podemos medir por un ángulo θ1. eh, Vamos a decir que la altura de cada piso es h minúscula, la longitud de cada piso es L minúscula y además, bueno, las partículas M3 y M4, todas las partículas que no están en el suelo sienten un peso eh, y además, una cosa importante en nuestro modelo es que la manera en la cual el edificio se trata de mantener rígido, es decir, o sea, como sin deformarse, es porque existe una fuerza restauradora que es proporcional al ángulo. Es decir, básicamente estamos como modelando esto como si fuera una bisagra que además se comporta como oscilador armónico, es decir, tiene una fuerza restauradora que va a ser inversamente proporcional al ángulo. Entonces, si el edificio se deforma con este ángulo, va a haber una fuerza que va a tratar de empujar las paredes para que no se deformen. Y bueno, como las partículas M1 y M2 son las que forman parte del suelo, entonces, y la M4, ¿no? Entonces podemos decir que tienen las partículas M1 y M2 tienen la misma masa, vamos a llamarla M mayúscula, M3 y M4 tienen la misma masa, M minúscula, y M minúscula es mucho menor que M mayúscula. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Preguntas? Antes de que ¿Podría siga. explicarme otra vez lo de las masas, por favor, profesor? Sí, o sea, eh, le estoy asignando valores a las masas, estoy diciendo que
como como esta masa 1 y masa 2 corresponden al suelo del sistema, entonces voy a decir que son iguales en valor a una masa M mayúscula que es mucho más grande que la masa de aquí. O sea, simplemente estoy diciendo las partículas que están pegadas al suelo tienen mucha más masa que las que están aquí en el techo. Entonces, bueno, Sí, para resolver esto, lo que yo les recomiendo es que pues empiecen a plantear el sistema poniendo un sistema de coordenadas acá afuera del edificio, y lo primero que tendrán que hacer sería describir las posiciones o sea, el vector R que apunta hacia cada partícula y empezar a sacar el lagrangiano a partir de todo eso. Em, una vez que tengan esto, pues lo pueden comenzar a extender para describir un sistema de dos pisos. Ahora tendrían que considerar pues dos ángulos, ángulo teta 1 y ángulo teta 2, y pues también una cierta distancia de desplazamiento por acá. Y sería pues más de lo mismo, pero ahora nuestro sistema sería más complicado. Y una vez que tengan esto, pues pueden comenzar a proponer una tercera aproximación en la cual ya introducen un resorte aquí. Esto es un resorte amortiguador, entonces van a tener que considerar que este resorte va a ser, va a disipar energía dentro del sistema. Es decir, de tener una... aparte de tener un potencial que depende de un medio de K por el desplazamiento, también van a tener que considerar un término que le haga disipar energía. Y bueno, ¿qué es lo que van a hacer con todo esto? Bueno, ya les había comentado que el primer objetivo de este examen sería encontrar el lagrangiano que representa el sistema con n pisos, y después resolver numéricamente, tener algo donde podamos resolver numéricamente estas soluciones que obtengan para estudiar la estabilidad del sistema. O sea, la pregunta principal va a ser, ¿qué parámetros dan lugar a un edificio que es resistente ante sismos y qué parámetros dan lugar a edificios que se derrumban? Ese es, digamos, que el objetivo, lo que vamos a hacer una vez que ya tengan el objetivo es estudiar su estabilidad. Entonces, para hacer las pruebas de estabilidad, yo les voy a recomendar que utilicen todos estos valores como ya constantes que ya les he dado. Por ejemplo, tenemos aquí la constante gravitacional, el peso de las masas del techo, las masas del piso, la altura por cada piso, la longitud de cada piso, la constante de Hooke de los resortes amortiguadores, y podemos dejar ciertas variables libres como la constante de restauración de las paredes. O sea, lo que me refiero con esto es que recuerden que estas paredes son como una bisagra que aparte es un resorte. Entonces, si el ángulo se desplaza, va a haber una fuerza que va a tratar de corregir este cambio de ángulo. Entonces, y esta fuerza depende de una constante, K, que aquí ya les estoy diciendo. Consideren que esta constante de restauración de las paredes va a ser una variable explorar. Otra va a ser la tema, otra va a ser la frecuencia de oscilación, otra el número de pisos y el número de pisos que tienen resorte amortiguador. Y se podrían preguntar, bueno, ¿y cómo sé si esta cosa es inestable o no? Pues la condición de estabilidad es que si cualquiera de los ángulos, estos ángulos que tenemos aquí, adquiere un valor que sea mayor o igual a 90, quiere decir que el edificio se nos cayó. Así de simple. Les voy a mostrar
un ejemplo. Yo aquí ya tengo como el sistema resuelto, pero para un solo piso. Entonces, déjenme que les muestre cómo les quedaría una solución. Ok, esto es el problema para un solo piso. Entonces, aquí, debido a las constantes que yo le he metido, pues, digamos que la fuerza que mueve las partículas de abajo es demasiado fuerte y la constante de la fuerza de restauración de las paredes es tan pequeña que hace que pase esto. Esto significa que ya, el edificio se nos cayó. ¿Por qué? Porque estos ángulos adquirieron un valor mayor a 90. Cada vez que pase que las partículas del techo, digamos, atraviesan el piso, esto quiere decir que el changarro se nos cayó. Y bueno, eso lo podemos ver en la solución numérica. Cada vez que la solución numérica para teta tenga un valor mayor a pi medios, pues vamos a poder decir, no, pues ya se nos cayó el edificio. Déjenme que les muestro cómo se va a ver esto con parámetros que sean un poquito más estables. Ok, entonces ya si le ponemos parámetros más estables, pues no va a haber problema. Pero si lo graficamos así en el sistema de referencia que está afuera, vamos a tener el problema de que pues esta cosa se nos va a andar moviendo debido a que no estamos fijando ninguna restricción de que el piso se tiene que quedar quieto. Y, o sea, esto no va a ser problema para la simulación. Perdón, ¿alguien dijo algo? No, ¿No? nada. Porque siempre podemos pasarnos al sistema de referencia dentro del edificio, es decir, restándole el movimiento horizontal, podemos pasarnos al sistema de referencia dentro del edificio y entonces esto es lo que vamos a estar viendo. Y, o sea, aquí lo que les estoy mostrando es la solución numérica para un solo piso y vemos que pues no se nos cae el changarro, el edificio es estable y no hay problema. Ok, entonces, pues la idea es ver cómo se comporta este sistema con diferentes condiciones iniciales y ver si el sistema es estable, es decir, el edificio no se nos cae o si pasa que se nos cae. Recuerden que para decidir si se nos cae o no, solamente tenemos que fijarnos en este ángulo que sea, si es mayor o igual que 90 grados, significa que ya se nos cayó. Bueno, para que tengan así como unas preguntas para comenzar a explorar este sistema, les puse aquí unas preguntas clave, como, como preguntas para que comiencen a sacar resultados, ¿no? Entonces, o sea, son como preguntas guía de qué investigar sobre este sistema. Y les puse aquí unas preguntas como supongamos que tenemos un edificio con K, o sea, la constante de restauración igual a 7 y una fuerza externa que tiene una amplitud de... Y tenemos un edificio con 3 pisos. Podríamos preguntarnos, ok, ¿cuántos resortes necesitamos para que este edificio sea estable? Esta pregunta tendrían que responderla primero modelando el sistema con 3 pisos, fijando estas constantes y entonces resolviendo numéricamente con primero 0 resortes, luego con un resorte y luego 2 resortes y ver cuál es la mínima cantidad de resortes que se necesitan para garantizar que no se nos cae el edificio. Y luego, pues, podemos generalizar esta pregunta anterior para n pisos. Y, por ejemplo, podríamos generalizar la pregunta poniendo
¿cuántos resortes necesitamos si tenemos n pisos? Donde n puede ser 1, 2, 3, 4. Y entonces esto les daría una función que les relaciona la cantidad de pisos con la cantidad de resortes necesarios para garantizar la estabilidad con estos parámetros. Otra pregunta que les propongo es, ok, supongamos que tenemos 3 pisos y 0 resortes. Y nos ponemos a graficar una gráfica que en el eje X pues va a mostrar K, o sea, la pared. En el eje Y muestra A, la amplitud de la fuerza externa que está perturbando el sistema. Y que en el eje Z muestra el tiempo transcurrido hasta que ocurrió la condición de inestabilidad. Es decir, vamos a poner un parámetro K y un parámetro A y vamos a calcular cuál es el tiempo que tarda que tarda el sistema en llegar a la condición de inestabilidad. En caso de que no lleguemos a la condición de inestabilidad, pues vamos a ponerle el valor máximo sobre el cual estamos integrando numéricamente, que en este caso va a ser de 0 a 100. Y la pregunta es, bueno, si graficamos esto y ya tenemos así caracterizado nuestro espacio de coordenadas eh, en términos de K y A, donde esta cosa es estable, pues podemos preguntarnos, ok, ¿cómo cambia al considerar otros valores de N y M? Este es un ejemplo de pregunta que pueden explorar. ¿Y qué es lo que van a entregar? Bueno, pues el resultado de esta investigación, pues lo van a reportar como un formato de mini que pues ponen planteamiento del problema, objetivos, o sea, y con objetivos me refiero a qué es lo que van a investigar en este sistema en particular. Si van a investigar la estabilidad, dado cierta fuerza, o si van a investigar si se presenta resonancia en este sistema debido a la frecuencia de la fuerza externa, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que vayan a investigar lo van a declarar aquí en objetivos. Y por eso puse aquí, pues, que, por ejemplo, o los objetivos pueden ser qué preguntas clave quieren responder. Luego van a poner la metodología, es decir, solamente describir los experimentos que se realizaron y resultados y conclusiones. Supongo que bastante estándar. Y como consideraciones, bueno, la fecha de entrega la puse para el 25 de octubre, sería el domingo, pero como sé que esto es un proyecto que se puede complicar, si ustedes ya tienen un resultado para esta fecha y quieren tiempo para más, no hay problema. O sea, nada más me mandan lo que llevan y para que ver que sí lo han estado trabajando y que ya tienen algo. Y pues nada, si necesitan más tiempo, se extiende sin problemas. Eh, Ustedes pueden discutir sus planteamientos entre sí, de hecho se los anima a que discutan el problema entre sí, solamente que el reporte final debe ser individual. Y por último, por regla para este examen, yo no voy a responder dudas relacionadas con el planteamiento mecánico del sistema, o sea, esa es como la parte en la que ustedes tienen que proponer un modelo, pero a la hora de hacer todos los experimentos, como la simulación por métodos numéricos y la programación de las pruebas, ahí sí pueden preguntar con confianza y yo les voy a responder. Y pues esto a resolver. ¿Dudas, comentarios? Está retador el problema, Sí, es bastante. un solo problema, pero del cual se le pueden... Está interesante, la verdad, o sea, está interesante saber, pues, cuáles son el espacio de parámetros sobre los cuales puedes decir, ah, este edificio va a ser estable y este edificio no va a ser estable. Y la cosa es que conforme le vayan agregando más pisos, la dinámica va a ser más complicada y pues se va a poner interesante.
Yo ayer lo resolví para un solo piso, pero yo también me voy a tener que poner a resolverlo así como se los pedí a ustedes, planteándolo como para una cantidad arbitraria de pisos. Entonces, primero solamente concéntrese en sacar el lagrangiano, que es lo mismo que estaría haciendo yo, y después pueden concentrarse ya en la parte de la búsqueda de los parámetros de estabilidad. Sí, profe. Y Está, pues, está bastante interesante porque es algo real ahora sí. sí, pues eso, comentarios, dudas, sáquenlo ahora o ya caen para siempre. Bueno, solamente algo que por favor recuerden es que estamos modelando este sistema como un sistema de partículas muy simple, ¿no? O sea, no estamos considerando la deformación de estas varillas, tal como aparece aquí en el video. Estamos simplificándolo, simplemente considerando que, ok, tenemos partículas y tenemos barras rígidas sin masa que conectan estas partículas y que estas barras como tienen una fuerza restauradora que hace que la tendencia sea que es una super simplificación del problema, pero es como algo sobre lo cual podemos comenzar. Y no les voy a pedir que resuelvan el problema con más realismo físico. Yo creo que esto es una aproximación que para propósitos de este examen va a funcionar muy bien. Y pues eso. No hay más dudas, no hay más comentarios, ¿no? Ya se verá cuando se plantee el problema ahora sí. Ok, ok. Así que Es, no se no, altere. de veras lo pregunto porque como la regla es que no puedo contestar las preguntas del planteamiento del problema, quiero que estar seguro de que sí les quedó muy claro y que neta sí lo van a poder hacer sin problemas. Ok, Lo único bueno, que me perturba un poco, bueno, ajá. no sé los demás, al menos en lo personal a mí sí me perturba un poco la fecha de entrega, pero ¿Creen que para que esté el día 25 es muy corto? Muy poco tiempo. Sí, yo también siento que al igual y puede ser poquito tiempo. Bueno, igual no hemos empezado a trabajarlo, pero no se escucha tan fácil. Ok. Bueno, la estaba poniendo para el día 25 para que ya el lunes podamos trabajar en el sistema perdón, en el formalismo de el principio de mínima acción, pero sí, ahora que me lo comentan, lo estoy reconsiderando. ¿Qué tal para el día 28? Sí, yo siento que está mejor toda una semana para resolverlo. Va, entonces le vamos a sí, poner día comparto la, 28. la opción. Va. Ok, entonces una semana es tiempo suficiente. De nuevo, consideren que también les estoy dando la oportunidad de que si ya tienen avances, si ya tienen un resultado, se extienda el periodo de entrega. Pero en base individual a si ya tienen un resultado y como que lo quieren extender. Pero pues eso ya se verá sobre la marcha, profe, sobre Pues los sí, resultados individuales. Ya a partir de ahora solo queda. bueno. Pues entonces,
Profe, yo tengo Si una no hay duda. más preguntas. Ah, sí, dime. El PowerPoint lo va a subir a su repositorio, ¿verdad? Sí, ahora mismo voy a subirlo. Ok, gracias. De hecho, también les voy a subir este código que hice, solamente para que tengan de dónde comenzar. Eh, Miren, yo por ejemplo, una vez que ya tenía el lagrangiano y la fuerza generalizada, definí esta función con la cual ya puedo directamente eh, resolver para resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces ustedes nada más ya, si quieren ahorrarse así muchos pasos de álgebra a mano, pueden simplemente poner el lagrangiano, la variable sobre la cual quieren resolver y la fuerza generalizada, y ya esto les avienta las ecuaciones de movimiento. Y bueno, una vez que tienen esto, pues pueden resolver numéricamente. Aquí les muestro cómo graficar cada una de las soluciones y cómo dibujar el sistema una vez que ya tenemos la solución. Y aquí también les dejé, para cuando quieran poner un diagrama con el resorte, les dejé esta función que básicamente pues dibuja un resorte, ¿no? Y es una función que la pueden poner aquí dentro del comando que dibuja los gráficos. Entonces lo único que hace esta función pues es dibujar este resorte. Ahorita no estoy considerando que este resorte esté actuando en la dinámica del sistema, nada más esto lo puse aquí para que vean cómo pueden dibujar el resorte, ¿no? Pero eh, aquí digo, ojo, esto no es la solución con el resorte, solamente es un diagrama. Entonces, también les voy a compartir este archivo para que tengan, pues, dónde comenzar a programar y resolver numéricamente. Me surgió otra duda, profe. Sí. Entonces en el paper vamos a incluir, pues, obviamente todas las ecuaciones, ¿no? Tanto para un piso, dos pisos, n pisos. Ujú. Eh, ¿Qué gráficas vamos a incluir? Digo, porque en matemática, pues podemos hacer la animación, pero en el paper no se va a poder ver la animación. Ujú. Pues puedes graficar la trayectoria de las soluciones. Bueno, aunque de hecho aquí creo que conviene más simplemente graficar el resultado de las soluciones en sí. eh, pero lo importante, o sea, yo pienso que las gráficas más importantes van a ser las que muestren la estabilidad del sistema. Entonces, básicamente, a ver, dejen que se los dibujo. O sea, básicamente van a terminar haciendo gráficas que, por ejemplo, si aquí en el eje... A ver, déjenme dibujarla mejor como gráfica tridimensional. Ok, entonces supongamos que aquí tenemos eh, K, que es la constante de restauración de las paredes, y aquí tenemos A, que es la amplitud de la fuerza externa, y a lo mejor aquí arriba tenemos el tiempo de... Y entonces vamos a llamarle tau, ¿no? El tiempo que tarda el sistema en ser inestable o no. Entonces, lo que van a obtener, pues en principio sería la curva que nos muestre la relación entre A y K, o los parámetros que estén investigando, y el tiempo en el cual determinamos si el sistema es estable o no. Sería un ejemplo de resultado que pueden poner. Esto pueden graficarlo en 3D o a lo mejor podrían simplemente graficarlo en 2D, poniendo aquí K
y A, y aquí pues podrían poner como una gráfica de colores. O sea, que nos muestre punto por punto cuál es el valor particular del tiempo de escape, ¿no? Entonces, a lo mejor, si tienen un código de colores donde cuanto más azul, mayor valor tiene, y conforme nos vamos hacia el rojo, pues tiene menos valor, pues tendrán a lo mejor una gráfica como esta, ¿no? Es equivalente dibujar la gráfica en 3D que dibujar la gráfica en 2D y representar la intensidad en el eje, en el otro eje por medio de un color. O sea, es básicamente lo mismo, solamente que a fin de cuentas lo que van lo que van a obtener al final, pues va a ser una gráfica de ese tipo que les va a indicar qué parámetros dan lugar a una dinámica estable y qué parámetros dan lugar a una dinámica inestable. ¿Más dudas? No. No, no hay alguna pregunta que se me ocurra todavía. Ok. Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño silencio incómodo de 30 segundos en lo que vemos si alguien más tiene una duda. Profe, una pregunta. Sí. Ah, perdón. Se medio cortó, pero ya no lo escuché. Dijo que con 90 o más se colapsaba, ¿verdad? Sí. O sea, Ah, ok. si tú ves que el ángulo de la pared tiene un valor mayor a 90, pues ya puedes decir que el changarro se te cayó. Aquí, por ejemplo, pues no se ha caído. Pero déjeme que les muestre qué es lo que sale si le muevo tantito a este parámetro. Profe, tengo otra pregunta. ¿90 grados respecto a qué? Ajá, porque yo estaba pensando, digo, 90 pues está prácticamente en el suelo, pero más de 90 se estaría como enterrando, ¿no? O sea, Ok, estaría enterrándose a la superficie del suelo. sí. En 90 con respecto a la vertical, planteando los ángulos así. Pero déjame mostrarte cómo se vería el sistema cuando se cae. Va, gracias. Si el sistema se cae, lo que tú estarías viendo sería algo como esto. O sea que la fuerza fue tan grande que hizo que el techo se cayera. O sea, las paredes no aguantaron el peso que tenían encima y pues el changarro se terminó cayendo. Y Dice que no se cayó, solo se invirtieron los techos. sí, o sea, dentro de nuestro modelo, pues sí, eso puede pasar, pero a fin de cuentas, como estamos modelando un sistema físico, eh, esto es una representación de ese sistema físico, no es el sistema físico como tal. Recuerden que un modelo es una aproximación a algo que podemos observar. Entonces, en esta aproximación, pues estamos considerando que ya cuando las partículas del techo se están abajo del piso, pues básicamente se nos cayó el changarro, pero pues en la simulación eso puede pasar dado que es solamente un modelo, no es el sistema físico como tal, pero el modelo se aproxima al comportamiento del sistema físico real. Ah, ok, profe, gracias. Ok, pues tengamos otro silencio incómodo de 30 segundos para ver si alguien más tiene una duda.
Profe, no, una pregunta. No sé si tiene que ver con el planteamiento del problema. ¿No existe la posibilidad que aún con los resortes pueda generarse la inestabilidad? Sí, pero aquí como parámetros libres, O sea, que a partir de cierto número de pisos, aún con resortes, ya empieza a haber efecto de inestabilidad. eh, mira, cuantos más resortes le pongas, más estable va a ser. Pero, ok, puede ser, sí, que si tu intensidad de la fuerza externa es demasiado grande, pues ya ni con todos los pisos con resorte vas a lograr que se mantenga estable. Entonces, para esta pregunta, pues va a depender de los parámetros que le estés poniendo. O sea, si tu intensidad es muy fuerte, pues sí, ni con 1000 resortes vas a lograr que sea estable. Entonces, cuando lo investiguen la estabilidad, pues van a tener que también estar probando diferentes combinaciones de intensidad de fuerza externa o de frecuencia. Pueden investigar si la estabilidad tiene algo que ver con la frecuencia, que de una vez les adelanto, sí, porque cuando la frecuencia de la fuerza externa sea igual a la frecuencia de resonancia del sistema, hagan de cuenta que el edificio va a empezar a oscilar con cada vez más intensidad y se va a terminar cayendo Va a pasar lo simplemente de por un la video de resonancia. YouTube que era del puente que oscilaba. Ah, por ejemplo, sí. Si tú tienes un sistema que entra en resonancia con una fuerza externa, pues estás perdido porque la resonancia lo que va a hacer es que va a hacer que el sistema cada vez oscile más violentamente. Y eso ni con los resortes podría ser que aguante el edificio, ¿verdad? Los resortes precisamente disipan la energía de la resonancia. O sea, evita que sean iguales, ¿no? Eh, evita que a ver, ¿cómo decirlo? Evita que haya una frecuencia de resonancia. Porque digamos que el sistema ya no va a poder estar eh, almacenando la energía que viene de la fuente externa. Y bueno, pues ya, ahora sí, si no tienen más dudas, pues, y les voy a subir ahorita terminando estas diapositivas al repositorio junto con el archivo de matemática donde ya tengo como el sistema comenzado a, pues, digamos que de aquí se pueden basar para hacer los diagramas o, o, por ejemplo, resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange con esta función. Con esto ya tienen como para empezar. Bueno, Profe, me pues, surgió una duda. sí. Eh, los resortes también restituyen la energía, transformándola después nuevamente en energía cinética, ¿no? Ah, Entonces, ok. ¿no se Sí. podrían, no podrían hacer también una resonancia, los propios resortes? En, a ver, en una parte, no sé si lo puse. Ok, no lo puse, pero déjame que lo aclaro. Estos resortes de aquí son resortes disipativos, es decir, que estos resortes van a estar
disipando la energía externa, convirtiéndola en calor, por ejemplo. Entonces, no deberías preocuparte por eso, porque dado que estos tienen una componente disipada, pues entonces no van a estar almacenando esa energía de la resonancia. Ah, ya. ¿Y cómo la convierten en calor? O sea, Pues vamos a ¿cómo? considerar que estos resortes tienen una cierta pérdida de energía que es proporcional a la velocidad, como si fuera una resistencia del aire. Mm, ah, ya. Ya, ya, ya. O sea, si tú tienes el resorte aquí descrito en tu sistema de coordenadas, entonces la energía de este resorte va a estar dada, pues, primero por la energía potencial almacenada dentro del propio resorte, pero también va a haber una componente que le va a estar quitando energía en función de la velocidad del propio resorte. Sí, sí. Entonces, no sé, digamos que para eso pueden comenzar simplemente escribiendo cuál es la fuerza. La fuerza sería algo que es proporcional a K y la distancia, y también pueden plantear que en esa fuerza se le está restando un término que depende de, no sé, póngale un nombre a la otra constante de disipación, puede ser eh, gamma, lo que quieran, pero va a estar en términos de la velocidad. Más o menos así como lo habíamos hecho en uno de los problemas que resolvimos en la clase. No sé si se acuerdan de, creo que era este. Ah, ok. Por ejemplo, en este sistema teníamos algo similar, teníamos una disipación de energía. Estaba dada por la fricción, entonces vamos a considerar que estos resortes también tienen una fricción que es muy similar, y esa fricción habíamos declarado que se opone a la velocidad de cada partícula. Entonces aquí habría una fricción que se opone a la velocidad del movimiento del resorte. Y bueno, una vez que ya que tienen esa fuerza, pues la ponen en términos de una fuerza generalizada. Aquí ya habíamos visto cómo se hacía esto, y pues nada más tienen que calcular esa fuerza generalizada que les va a aparecer debido a que aquí va a haber una componente disipativa. Ah, bien, gracias. Y pues ya ahora sí tenemos que terminar porque se me acabó el tiempo y tengo que ir a mi siguiente clase. Y pues nada, les deseo mucha suerte. Si tienen más dudas, ahí me las escriben, sobre todo si son dudas de programación. Para la parte de planteamiento mecánico del sistema, pueden preguntarme si es algo que no he dejado claro, o sea, algo que no he explicado bien ahorita, pero digamos que el planteamiento, la solución, eso es lo que ustedes van a proponer. Y pues nada, nos vemos en la siguiente semana, el lunes, y ahí les iré subiendo todo les subo ahorita en el repositorio el examen, las diapositivas y el archivo de matemática. Y pues nos vemos. Mucha suerte. Hasta luego, profe. Sí, Bye, profe, muchas pues, gracias. Hasta luego. bye.